buenos días. Nosotros somos el equipo 2 y juntos conformamos Fusión Seguros, la cual está conformada por Hassan Seguros y su representante Pedro Gutiérrez, Aseguradora PAC, su representante Paulina Viña y APC Seguros por Antonio Perdomo. A lo largo de este ejercicio realizamos las mismas preguntas para cada una de las aseguradoras, pero en este caso nos vamos a basar en la aseguradora Hassan para enseñarles cada uno de los procedimientos. Para el ejercicio número 2, lo que realizamos fue seleccionar un número de frecuencia y uno de severidad, el cual fueron únicos para esta aseguradora. Con esto, lo que realizamos fue calcular la esperanza de la frecuencia, la cual lo hicimos con una suma producto de la columna de la frecuencia de la n y su probabilidad, para después poder calcular la varianza, la cual es una suma producto de la probabilidad y de la n al cuadrado. Y a esto se le restó la esperanza al cuadrado y con eso obtuvimos la varianza de la frecuencia. En el caso de la severidad, las fórmulas fueron las mismas y obtuvimos los siguientes resultados: 1.72 para la esperanza de la severidad y 1.1216 para su varianza. Gracias a esto pudimos calcular la esperanza de las reclamaciones agregadas, la cual la calculamos multiplicando la esperanza de la frecuencia y la de la severidad, para después calcular la varianza, la cual se hizo multiplicando la esperanza de la frecuencia por la varianza de la severidad y sumándole la esperanza de la severidad al cuadrado multiplicada por la varianza de la frecuencia. Y así es como obtuvimos nuestra esperanza y nuestra varianza de las reclamaciones agregadas. El siguiente paso que realizamos para calcular la distribución de las reclamaciones agregadas fue hacer las convoluciones desde 0 hasta 10, que es el soporte de la frecuencia, empezando siempre con la probabilidad de que S sea igual a S, dado que N es 0, teniendo como vector inicial a 1 y luego ceros para los demás casos. Y esto se debe a que solamente puede haber un caso en el que cuando hay 0 de frecuencia, tengamos 0 de severidad. Luego tomamos tal cual las probabilidades de la severidad para multiplicarlas por sí mismas y obtener bueno, no multiplicarlas, pero sí ser las convoluciones necesarias consigo mismas para sacar la probabilidad de estas sumas aseguradas, dado que tuvimos dos siniestros. Y entonces hizo la convolución de 1 con 1 para sacar la de 2 y para calcular la de 3 es la convolución de la probabilidad de que las reclamaciones, dado que n es 1, con la probabilidad de reclamaciones agregadas, dado que n es 2, para sacar la de 3. Luego se hizo la convolución de 1 con 4 y así sucesivamente hasta llegar a 10. Y cada una de estas columnas lo que se hizo fue calcular la suma producto de la fila de la frecuencia con la fila de la severidad para obtener entonces, por el teorema de la probabilidad total, la probabilidad de que S sea igual a S en cada uno de los valores en el soporte de las reclamaciones agregadas, que en este caso, como tenemos un máximo de 5 por 10 veces esa severidad, tenemos un soporte que llega hasta 50. Y ya teniendo estas probabilidades, lo que pudimos hacer es calcular también la probabilidad de que S sea menor o igual a S en cada uno de los casos y su complemento, que sería entonces la función de supervivencia. Y pues esta es la gráfica que nos da de resultado de la distribución de S. Y al hacer la suma producto de cada uno de los valores por su soporte, podemos calcular la esperanza de S, que resulta ser la misma que en el ejercicio 1. Y la varianza de igual manera es igual. Acá.
Y pues esto es la manera en la que calculamos la distribución de ese. Ok, ahora continuando con el ejercicio 3. Utilizamos dos métodos. El primero fue el de la transformada inversa y también el de Monte Carlo para ver en qué podemos tener la probabilidad de ruina por debajo de 5%. Utilizamos una fórmula que es la que se muestra en la pantalla, donde busca el encierro que utilice el capital inicial más la prima que se carga y genera un aleatorio, el cual lo busca en la tabla que mostró Pedro anterior para que pueda devolver una severidad. Entonces, exactamente ahí es donde lo busca el aleatorio y ahí es donde lo devuelve. Y así es como podemos obtener la probabilidad de ruina por debajo de 5%, que ahí lo tenemos de 3.54. Y también considerando que hicimos 1498 simulaciones. Ahora también hicimos lo mismo para esto, pero considerando que el capital se reduce en un 80%. Entonces aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿en qué porcentaje le tenemos que cargar a la prima para que también se mantenga la probabilidad de ruina por debajo del 5%? Y en este caso encontramos que es del 20%. Entonces, el nuevo capital va a cambiar a 2.5, que es cuando se reduce el 80%, y la nueva prima que se va a cargar es de 6.18. Ahora, continuamos con el siguiente ejercicio, que aquí es donde vamos a jugar con el coaseguro y con el deducible para encontrar de qué manera la prima se va a reducir el 40%. Entonces, en este caso, utilizamos un coaseguro de 44% y un deducible de 5%. Entonces, con estos dos números vamos a tener nuestra prima que se reduce al 40%. Bueno, a la hora de aplicar el deducible y el coaseguro, también lo que ocurre es que la severidad se ve afectada y se ve reducida porque el asegurado se hace responsable del 44% del siniestro y paga un 0.5 del total. Entonces lo que pasa es que la severidad se ve reducida y por lo tanto la esperanza baja. Estas son hojas en las que calculamos el nuevo soporte de las reclamaciones agregadas de ese y ya una vez teniendo el soporte y las probabilidades, se hicieron las convoluciones de igual manera que en la primera hoja. Aquí una cosa que se me olvidó mostrar es el código de la convolución, que es el de aquí. Lo que hace es un ciclo for desde K1 hasta Z-1, que es el índice que va a ir contando. Y lo que va a hacer es del rango X, va a seleccionar hasta el último elemento y lo va a multiplicar por Y y le va a quitar el contador. Y así sucesivamente. Entonces esta fórmula igual la aplicamos acá, en la distribución modificada. Esta es la gráfica de la severidad modificada, bueno, de las reclamaciones agregadas modificadas, y esta es la distribución modificada, que al verse reducida la severidad, también se reduce lo máximo que se puede alcanzar de reclamaciones agregadas, que es de 25.37 en comparación con los 50 que teníamos acá, de reclamaciones agregadas máximas, ¿no? Entonces, pues de esta forma se puede observar que el deducible del coaseguro es una herramienta para que tanto el asegurado como la aseguradora puedan ser ambos responsables en cierta medida de los siniestros y de los riesgos que están asumiendo. Posteriormente realizamos el ejercicio 6, que nos pide calcular la probabilidad en 10 periodos con
la prima reducida que obtuvimos en el ejercicio 4, que en este caso fue de 2.5, siendo el 20% de 12.5, y con la nueva prima que obtuvimos en el ejercicio 5. Sin recargos, sin nada, lo que nos pide este ejercicio es calcular la probabilidad de ruina bajo este esquema, y lo que obtuvimos fue que nuestra probabilidad de ruina sería de un 18.35%. Es por eso que para ajustarlo y no dejar una probabilidad de ruina tan alta, realizamos el ejercicio 7, donde calculamos un nuevo incremento de prima para calcular una prima recargada, que en este caso, para mantenernos en el rango del 5% como máximo, tuvo que ser un aproximado de 27%, para que se mantenga sobre 3.74% nuestra probabilidad de ruina. Bueno, ahora para hacer el cálculo de la prima de varianza, lo primero que se hizo fue tomar el capital inicial que se tenía anteriormente, y la prima encontrada en el ejercicio 7, que es la de acá. Y luego se determinó que con una probabilidad del 1% de probabilidad de ruina, se calculara el coeficiente de ajuste R, que se calcula de la siguiente manera: es 1 entre el capital inicial por el valor absoluto del logaritmo natural de la probabilidad de ruina, o epsilon. Una vez calculado R, se calcula alfa, porque la fórmula de la prima de varianza es la esperanza de las reclamaciones agregadas más alfa por la varianza de las reclamaciones agregadas, y al aplicar esta fórmula podemos observar que el resultado obtenido es 5.1571. Bueno, ahora cada quien hizo su aseguradora, que seguimos los mismos pasos que hemos mencionado hasta ahorita en el video. Y así es como se ve el resumen juntando las tres, ¿no? Entonces, al final vamos a tener un capital inicial de 3.7 cuando sumamos todos los capitales iniciales que cada uno de nosotros tomó, y una prima con coaseguro y deducible de 5.44. Ahora, utilizando estos datos, vamos a hacer también un análisis juntando toda la información de las tres aseguradoras. Para la primera parte de este ejercicio, lo que realizamos fue algo similar a lo anterior, que es un método de Monte Carlo, con la diferencia de que ahora tomamos como riqueza inicial lo que obtuvimos en el ejercicio anterior, que es la suma de cada una de todas las aseguradoras, y como prima, pues igual, la suma de todas las primas obtenidas. Cabe recalcar que estos números son con la riqueza reducida de cada una de las aseguradoras, al igual que la prima. Y ya con esto obtuvimos que nuestra probabilidad de ruina, sin hacer modificaciones, sería del 9%, 9.01%. Ahora, continuando con la siguiente parte del ejercicio, aquí nos piden que lo hagamos, bueno, considerando que nos van a quitar un 10% todos los stakeholders, y de qué manera también podemos, bueno, considerando esto, de qué manera tenemos que cargar la prima para que la tengamos también por debajo del 5%. Entonces, el recargo que se le hace a la prima va a ser de un 15%. Y bueno, pues obtenemos que es un 6.26, ya utilizando el cargo del 15% para no llegar a la quiebra. Por último, aquí está el resumen de todas las primas de varianza calculadas. Para la aseguradora PAC, su prima de varianza es de 4.77, para APC Seguros es de 3.639 y para Hassan Seguros es de 5.1571. Todos con una probabilidad de ruina del 1%.
y pues a partir de estos datos se pudo calcular la prima de desviación estándar, donde se toma la suma de cada una de las esperanzas, así como la raíz de la suma de las varianzas, y lo que se hizo fue tomar la esperanza total más la desviación estándar total por la raíz del valor absoluto del logaritmo de la probabilidad de ruina, que en este caso se contempló igual de 1%, y se dividió entre dos veces el porcentaje de dividendos que se le va a entregar a los inversores. Entonces, en este caso es 10%, y nos da que la prima de desviación estándar para Fusión Seguros es de 8.1896. Y pues con esto concluimos el Research Project 1 de la materia de matemáticas actuariales de daños. Gracias por su atención.